Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Definida la elección en nivel presidencial e iniciado el proceso de transición del poder, la temática electoral se centra en las 298 alcaldías municipales, donde la distribución favorece a las instituciones políticas que perdieron las elecciones y acaparan la mayor cantidad de gobiernos locales. De las 298 municipalidades del país, 129 quedan en manos del Partido Nacional, 88 bajo el control del Partido Liberal y 69 bajo la tutela del Partido Libertad y Refundación, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, que debe oficializar rápidamente los resultados. Según el CNE, la mandataria electa está llegando al 1.200.000 sufragios y mantiene una diferencia del 20% con su contendor más cercano, algo que los expertos catalogan como un hecho histórico que consolida la democracia. La jornada del miércoles dejó la aceptación de la derrota por Nasser Asfura, el reconocimiento internacional al nuevo gobierno, los primeros reclamos formales como el conteo de votos, el fallecimiento legal de los partidos pequeños que no alcanzaron el mínimo del 2% de votos requeridos en la ley electoral y denuncias de Salvador Narrala, que insiste en que se cumpla el acuerdo de cederle la presidencia del Congreso Nacional de la República al Partido Salvador de Honduras. Asimismo, el CNE reconoció también que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares brindó información del 40% de las actas escrutadas de nivel presidencial, por lo que se hacen las verificaciones de los votos en físico. Hasta ahora, la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público tiene en su poder 3 denuncias de supuesto fraude que están siendo procesadas. Roberto Páez, candidato a diputado por el PCH, aseguró que no es posible que solo esté sacando 4 diputados, cuando la expectativa era de 9. Se trata que se haga justicia y se respete el voto de los ciudadanos, señaló el aún candidato a diputado del PCH. De igual forma, la Unidad de Política Limpia anuncia que remitirá al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de los exaspirantes a cargos de elección popular con indicios suficientes de origen dudoso en el financiamiento de sus campañas proselitistas. El Instituto de Acceso a la Información Pública, asimismo, informó que únicamente los 3 partidos mayoritarios, Libre, Nacional y Liberales, cumplieron con los portales de transparencia. Es imperativo que los entes encargados asuman sus responsabilidades, de lo contrario, se dejaría la puerta abierta al uso de fondos de dudosa procedencia, subrayó José Manuel Mathieu, aspirante a diputado del PCH. Asimismo, economistas y del sector privado, con cuyo liderazgo se reunieron personeros de Xiomara Castro, vertieron las primeras posturas frente a las 30 acciones que estaría ejecutando la nueva administración en los primeros 100 días de gobierno. La presidenta electa debe priorizar qué hará en los primeros 100 días de su mandato, señala el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez. Entre estas iniciativas destacan derogar varias normativas, como la Ley de Seguridad y Defensa, la Ley de Secretos, la de Escuchas, las zonas de empleo y desarrollo sede, recuperar las empresas públicas como la ENE, Sana y Hondutel, reducir el costo de la energía eléctrica, menos tributos para los combustibles y eliminar otras gestadas en 12 años de gobiernos nacionalistas. En materia social, el plan de gobierno entrante se propone reabrir el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, crear un bono soberano para reducir la pobreza y dinamizar la economía nacional. En política exterior, Libre perfila una agenda abierta con Estados Unidos y relaciones con la República Popular de China, entre otros avances de esta materia. El 27 de enero se inicia la ejecución del plan para encumbrar a Honduras. Vamos a tener una transición estable y pacífica, pero con mucha capacidad de acción y dinamismo, asegura Héctor Zelaya, gerente de campaña política de Libre. En tanto, el oficialismo empieza a sufrir las secuelas de su peor descalabro en las urnas. Reconocemos que el partido tendrá que encarar una reingeniería total para no volver a sufrir una derrota tan marcada como esta, apuntó el parlamentario Eder Mejía. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy ya es 2 de diciembre y pues tengo unos distinguidos invitados para que hablemos de todo lo que pasó, está por venir y el futuro del país. Saludo, aquí está conmigo el analista don Kenneth Madrid, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Siempre es un placer estar acá en el foro de la entrevista con Canal 11 y sobre todo hablando de esta nueva conformación de fuerzas, este nuevo panorama político que tenemos en el país. Sí. Bien, voy a saludar a don Olvan Valladares. Ayer lo recordaba
y lo mencionaba cuando la contienda electoral de 1993, que era el candidato del Pino. Don Olvan ha tenido una gran trayectoria política y empresarial y está esta mañana con nosotros. Don Olvan, buenos días. Raúl, buenos días y buenos días a todos los estimados amigos que veo en la pantalla. Estamos invadidos por los Carlos. Excelente. Así que buenos días a toda la teleaudiencia también. Buenos días, don Olvan. Don Carlos Surbizo, un economista destacado, banquero, empresario, conocedor de la vida política nacional, está en San Pedro Sula. Don Carlos Surbizo, un gusto saludarlo. Pues buenos días, don Raúl, y muchas gracias por la invitación. Hay muchos Carlos, pero yo solo conozco un Olvan, ¿verdad? Así es que, ¿conoces tú otro? No, yo sí conocí un lanchero que teníamos en la Fundación Río Plátano. Una vez que fuimos allá hasta Palacios a tomar la lancha grandota, enorme, que había para trasladar hasta Cico Paulay. Y cuando acuerdo le dicen Olvan, y yo respondo, ¿qué pasó? No, era el lanchero. Ese es el único que he conocido después. Bueno, ya ves, estás en un grupo muy selecto. Muchas gracias por la invitación nuevamente y me alegro pues de estar en tan grata compañía. Gracias, don Carlos. Y el buen amigo Juan Carlos Barriento, analista, abogado de profesión. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Raúl. Buenos días y un gusto compartir con tan selectos invitados. Aquí estamos a la orden para debatir siempre en este gustado programa, Raúl. Bien, gracias. Vamos a iniciar con don Carlos Surbizo. Don Carlos, su resumen ya anoche y a las 7:30, me imagino, van a repetir la cadena donde el presidente Juan Orlando reconoce ya el triunfo de la candidata Xiomara Castro de Libertad Refundación, que es la presidenta electa de nuestro país. Don Carlos, con su resumen de lo que pasó el domingo y sobre esta nueva elección. El presidente también Nasri Azura, candidato nacionalista, fue a la casa de doña Xiomara a reconocer su triunfo y también lo había hecho horas antes Gianni Benjamín Rosenthal, candidato de los liberales. Don Carlos. Bueno, yo estoy muy contento que la votación fue masiva y con eso no queda duda de quién fue el ganador, ¿verdad? En este caso, porque la diferencia es tan abismal que no se puede controvertir, ¿verdad? Desde 2001, con don Ricardo Maduro, no llegábamos arriba del 60%, en aquella ocasión fue 63%, hoy hablan entre 62 y 68%, y antes de don Ricardo Maduro había venido un declive en la participación ciudadana de hasta el 43%, creo que fue, ¿verdad? Y en el tiempo de don Pepín Ascona y don Rafael Ronaldo Callejas, ¿verdad? Que fue la opción B, hubo una afluencia de 85% y eso nos hace pensar si no deberíamos de regresar a la opción B, porque son dos elecciones en una, es una primaria y también es una general, ¿verdad? La que se podría llevar a cabo y no quedaría duda de quiénes son los candidatos electos por el pueblo. Habiendo dicho eso, yo quiero dejar bien claro, porque ha sido una causa de 25 años, que fuimos a una alta votación, pero que eso no significa democracia. ¿Y por qué no significa democracia? Porque todos los que fueron seleccionados en primera instancia para las primarias por los dueños de movimientos. Así que nos ponen a escoger entre lo que ya fue escogido por alguien y no por la voluntad del pueblo. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Tenemos que ponerle fin a los movimientos, fin a los dueños de movimientos, fin al cociente electoral y fin al residuo electoral. Y finalmente solo voy a decir, si el pueblo no protege a alguien con su voto, ¿por qué la ley artificiosamente lo va a hacer con estos residuos electorales? Don Carlos, ¿por qué hubo esa votación? Y más adelante voy a ahondar sobre eso. Ayer un agente del Partido Salvador de Honduras fue al Ministerio Público a decir que les estaban quitando votos. Más adelante les voy a presentar la nota. Para usted, ¿por qué esa votación masiva? Particularmente yo aquí en Tegucigalpa, que he cubierto muchas elecciones, no había visto tanta gente que iba a votar. Bueno, yo creo que son dos cosas. Hubo bastante entusiasmo porque en realidad solo hubo dos candidatos, ¿verdad? El oficialismo y la oposición.
entonces no se pudo diluir la oposición, y eso es una gran cosa. Y la diferencia entre los dos candidatos no podía ser más grande en realidad de lo que es, ¿verdad? Y eso va a ser un reto para nosotros porque los dos planteamientos tienen unas diferencias muy grandes, ¿verdad? Podrán parecerse en algo, posiblemente en lo que es las sedes, en lo que es mejorar el Código Penal, ¿verdad? Y eliminar esas cláusulas esos artículos que protegen, ¿verdad?, a los que han cometido delitos contra el Estado, ¿verdad? Traer una CICI, por otra parte, que no era planteamiento del otro, ¿verdad? Así que yo creo que la gente, y platicando con algunos de ellos, que desde luego no es ninguna muestra científica, ¿verdad? Pues me dicen que no aguantaban en realidad toda la administración del Partido Nacional con todos los abusos de autoridad y corrupción. Y más que fue reciente, no estamos hablando de una corrupción que fue hace 4 o 5 años y que se olvidó la gente, porque la situación de los hospitales móviles, por ejemplo, eso no es aceptable ni para una persona que no sea letrada, ¿verdad? Fue tan obvio también el traslado de los 282 millones de lempiras de la SAG, ¿verdad?, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hacia una fundación que está relacionada con el presidente, dicen. Entonces, hubo muchos casos que verdaderamente ya eran una ofensa directa al pueblo hondureño. Sí. Don Olman Valladares, su análisis de lo que pasó el domingo, también lo que decía, el reconocimiento que ha hecho tanto el candidato del Partido Nacional, del Partido Liberal, y en esa cadena que presentó ayer Juan Orlando Hernández, presidente del país, donde reconoce el triunfo de Xiomara Castro y felicita a los hondureños por la votación, despegando toda duda. Anduvo aquello que Juan Orlando se quería quedar, que Juan Orlando el lunes me decía alguien que estaba en su oficina y que le estaban diciendo que mejor se fuera, que eran las 6 de la tarde porque podían haber movimientos de militares o situaciones que evitaran que la señora Xiomara Castro asumiera el poder de la nación. Mi respuesta les voy a contar, oíme, le dije, deja de escuchar tonterías, hombre. Esa fue mi respuesta, pero anduvo en el ambiente eso. Y que Juan Orlando se reelegía y que no se iba y que iba a hacer algo para no irse. Todo eso son leyendas urbanas o inventos, porque al final el hombre anoche salió y dijo que felicitaba al pueblo hondureño porque fue masivamente a votar y que doña Xiomara Castro había ganado oficialmente la presidencia del país y que ya había armado los equipos de gobierno para la transición de su gobierno al gobierno de doña Xiomara Castro de Libertad y Refundación. Don Olman. Gracias, don Raúl. Yo creo que hay que reflexionar mucho sobre este proceso eleccionario. Yo lo he llamado que más que una gran elección, lo que nos hemos recibido los hondureños es una gran lección. ¿Por qué? Porque si no se aprende de lo que ha pasado tras bambalinas, si no leemos entre líneas lo que el pueblo hondureño ha manifestado en las urnas, entonces nosotros no podremos establecer una plataforma democrática, una plataforma de confianza, que es donde se fundamenta precisamente el desarrollo humano de una sociedad. ¿Qué son las lecciones que nos han mandado? Número uno, que el pueblo ya despertó, que son otras generaciones las que van a mandar en el país, que ya la vieja guardia de todos los partidos políticos tienen que empezar a entender, si pretenden continuar al mando de los partidos, de las instituciones políticas, que su tiempo se agotó, que los políticos somos como los grandes jugadores de fútbol, como los grandes cantantes, que pasamos de moda, y lo único que podemos hacer es expresar nuestras experiencias para que la nueva muchachada pueda corregir los rumbos y no tropezar con las mismas piedras. Mire usted lo que pasó. Hubo una gran manifestación, un repudio absoluto, total, de todos los actos de corrupción que se vinieron denunciando durante los últimos 12 o más años, porque no nos podemos quedar solo en los 12 años anteriores. Yo creo que tenemos que ir mucho más atrás, porque aquí hay muchos políticos que no pueden lanzar la primera piedra porque tienen el techo
mucho más frágil que un cristal. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que pasa, Raúl, Carlos y Juan Carlos, y, qué es lo que pasa de aquí en adelante. Eso es lo más importante. Miren, nosotros no podemos corregir ya los actos de corrupción más que castigar o dar las compensaciones a los que lo cometieron los actos. Pero lo importante para Honduras es qué es lo que pasa de aquí en adelante. Y aquí es donde incluso yo me atrevo a decir que los que acaban de ganar el poder deben meditar mucho, mucho sobre sus actitudes, sobre sus planteamientos, sobre su lenguaje mismo. Ya no cabe el lenguaje atropellador. Los ganadores en este momento no son ganadores absolutos. Por ejemplo, en el sentido del Libre tiene que tener muchísimo cuidado porque tiene el 50% del electorado que no votó a favor del Libre. Entonces tiene que desplegar sus más grandes habilidades para poder conciliar, para poder concertar, para poder establecer en el Congreso de la República una institución verdaderamente garante de la justicia, una institución que pueda, mediante la generación de leyes adecuadas, levantar el país. Eso es lo que importa para mí, eso es lo que yo estoy observando mucho. Hay que ayudarle, se debe ayudar a la presidenta de la República, el presidente electa, si se puede decir ya, pero siempre advirtiéndole, como a los grandes emperadores de Roma de aquellos tiempos, a alguien que le ale la falda y le diga, ten mucho cuidado, que no te vaya a dormir las cantos de las sirenas que se oyen en el poder, que los buitres de la política no te endulcen los oídos de tal manera que te puedas perder, que no se cometan los errores del pasado, ni siquiera los que se cometieron en el tiempo del presidente Mel Zelaya, y que han provocado y fueron el inicio de una cantidad de situaciones y condiciones que son los que han empobrecido más este país y lo tienen en una situación tan calamitosa. Por eso es que, insisto en eso, el trabajo es arduo, levantar una economía como la que tenemos nosotros en el suelo no es asunto de improvisaciones, hay que ser muy serio en este asunto. La salud es algo que hay que darle vuelta completamente a todo lo malo que se ha venido haciendo, diseñar, volver incluso, diría yo, al modelo aquel que el doctor Enrique Aguilar Paz instauró en los años 70, el gobierno de don Osvaldo López Arellano, la famosa pirámide de salud del país, porque nuestra población rural carece totalmente de estos servicios. Así que para esto no son 4 personas, 3 o 4 personajes mediáticos los que van a levantar el pueblo, es todo el sector empresarial, es todo el sector gremial. Aquí es donde quiero ver a los sindicatos retomar su verdadero papel, que es el de la elevación del nivel de los obreros, pero no solo con el garrote sobre el aspecto salarial, es también sobre las presiones en el aspecto formativo de una fuerza laboral calificada que no nos tenga solo con labores rudimentarias, sino que podemos entrar en el campo de la tecnología. Eso es lo que representa Honduras en el futuro. Ese es el reto que tenemos, ya no solo con el mundo desarrollado, Raúl, sino con nuestros propios vecinos de Centroamérica. Cualquiera que vaya a Guatemala ve que el empresariado está al día en tecnología, El Salvador, Costa Rica, no digamos, y tal vez Nicaragua y Honduras, como siempre, nos vamos quedando a la saga cuando la tecnología está al alcance de la mano, pero para eso se necesita una población, una juventud calificada y preparada para ello. Así es que yo voy a guardar, o sea, debo manifestar mi satisfacción por lo que ha pasado, pero mis felicitaciones las voy a dar dentro de 4 años en que nosotros le pidamos el vuelto a los nuevos gobernantes, como quien los manda a hacer un mandado y regresan y le pedimos el vuelto, para ver qué fue lo que hicieron con todos los recursos que pusimos a su disposición.
Ahí cabe una pregunta. ¿Y qué les dice a los que ya se marchan después de 12 años? ¿Cuál es el vuelto? Esa es una situación bastante compleja, Raúl, pero compleja porque así la queremos hacer, pero es muy sencilla. La verdad es que estos personajes, muchos de ellos que antes de haber llegado al poder no tenían un modus vivendi eh, claro, no eran potentados, eran sencillos, no quiero usar la palabra humilde, pero sencillos comerciantes en pequeñísimas escalas y de repente aparecieron con mansiones en las residenciales más prestigiadas de las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y en otros lugares rurales, también con manifestaciones ostentosas de los recursos mal habidos. Esas personas tienen que meditarlo bien. Mire, la vindicta pública es muy grosera, Raúl, y usted y yo y los demás compañeros del panel sabemos que puede ser que las autoridades no castiguen o no compensen, como se dice, como decía Buda, no existen premios ni castigos, sino que compensaciones. Entonces, yo no sé qué van a hacer. Yo sé, por ejemplo, de algunos personajes de los gobiernos acá, allá de los 80s, cometieron graves infracciones, bochornosas, actos de corrupción, y fue tanta la vindicta que no podían ir a un cine y hacer una fila para comprar un boleto, no podían ir a un supermercado porque siempre existía un rumor que los avergonzaba, no podían ir a un estadio porque tenían temor de la muchedumbre que los podía abuchar. Y ahorita ya tenemos casos en que algunos personajes políticos fueron a algunos municipios y fueron abuchados vergonzosamente. Yo creo que un político debe actuar precisamente pensando, y esto se los digo yo como testimonio, pensando en que cuando uno termina su labor en estas lides políticas, que pueda salir a las calles libremente, con la frente en alto, terminar sus días en una lápida que diga que se fue con el corazón tranquilo y la frente limpia, y no tener que estarse escondiendo después. Hay muchos personajes de este gobierno saliente que van a tener que sufrir precisamente eso. Varios de ellos con algunas posibilidades tendrán que emigrar y no digamos los que fueron señalados y que se les levantaron juicios. Viene una era totalmente diferente, Raúl. Una era aleccionadora que si no tomamos en serio sus repercusiones, podría ser que tuviéramos solamente un relevo de un grupo abusivo, de un grupo corrupto, otro relevo porque no habrán aprendido la lección. Yo creo que esta es una nueva Honduras, este ha sido un parteaguas de lo que se debe y no se debe hacer en el país y por consiguiente tenemos que estar atentos, pero el pueblo de ahora en adelante tiene que entender que es el voto la mejor arma, esa es el arma cívica que tenemos. Ya los fusiles pasaron de moda, los gritos, las quemas de llantas, esas cosas nunca han funcionado. Lo que provocan son muertes de inocentes, daños a las propiedades irreversibles y particularmente daños de la gente más necesitada. Mire usted que los grandes comercios, los grandes negocios, obviamente cuando vienen estos tumultos, sufren daños, están asegurados, pero la persona que está en un mercado popular que le incendia su negocio, ese no tiene a quién acudir. Entonces, al revés, se supone que son pobres, lacerando a pobres, los que dañan precisamente y provocan cuando hay tumultos de esas naturalezas que algunos aprendices de políticos o insensatos califican como demostraciones de pueblo que deben ser puestas a habitación. No, no, la violencia y la destrucción jamás, sobre esas cenizas nunca se dirigió un país moderno. Tiene que ser precisamente sobre la educación, tiene que ser sobre gente
calificada y preparada, élites educadas que gobiernen el país, no improvisaciones, particularmente en el Congreso de la República. Y aquellos que no hayan tenido la fortuna, porque la sociedad no les permitió haber alcanzado los niveles más altos en formación académica, entonces que tengan la inteligencia natural de rodearse de personas calificadas, preparadas, entendidas, para que le ayuden a hacer gobierno. Tiene la palabra don Juan Carlos. Don Juan Carlos, y también comentando sobre lo que ha dicho el presidente Hernández. Bueno, como decía antes de la cadena rutinaria a la cual nos tenía acostumbrados el presidente Juan Orlando Hernández, haciendo un desgaste y una veneración al culto, a la personalidad, sacando en cadena prácticamente y torturando al pueblo hondureño todos los días, a veces con cosas intrascendentes. Le decía a Raúl de que no nos equivoquemos. Todos esos votos que se depositaron en esta última elección fueron votos anti-Jo, votos anti-Juan Orlando Hernández y todo lo que él representa. La gente llegó a un hartazgo, no de la clase política, sino que fundamentalmente de cómo se manejaron en estos últimos 12 años las riendas del país. Todos conocemos, y aquí ya lo han mencionado Carlos Urbizo y Olvan Valladares, de que esos actos de corrupción tan lesivos al interés particular, como por ejemplo en medio de una pandemia, dilapidar 47 millones de lempiras en una estafa monumental de esos hospitales móviles, y que de remate vinieran, porque la observancia social es vital, pienso yo, para que cualquier gobierno funcione con transparencia. Vimos de manera descarada cómo miembros de iglesias o como ONGs que están prácticamente al servicio de los gobiernos salen diciendo que ha sido la mejor compra que se ha hecho, que han sido realmente actos verdaderamente geniales de la administración de Juan Orlando Hernández, el haber comprado esos hospitales, y con un cinismo defienden todas las actitudes leoninas del gobierno. Entonces, la gente definitivamente, siento yo inclusive que no fue tan masiva la votación, Raúl. Según datos proporcionados por el mismo Consejo Nacional Electoral, la votación anduvo por el 59%. Yo tengo datos del Latinobarómetro de las Américas y del Consejo de Tribunales Electorales o de órganos electorales latinoamericanos, donde dice que en Honduras nunca ha votado ni tan siquiera el 50%. Casi siempre las votaciones andan entre el 40 y 48%. Cuando hubo el golpe de Estado contra Mel Zelaya, que la gente muchas veces se piensa que esa fue la votación más alta que hubo porque la gente salió a recuperar la democracia a través del voto, la votación apenas llegó al 47.5%. Entonces, con estas condiciones de corrupción, de latrocinio y de cinismo, donde el presidente de la República nunca tomó una verdadera medida para poder ponerle fin a todos los rumores que habían de que él era el patrocinador número uno de todos esos actos de corrupción, porque un gobierno presidencialista como el de Honduras, donde el presidente tiene tantos poderes y que inclusive sobrepasa a los demás poderes del Estado, es imposible que nosotros creamos de que él no tuvo nada que ver en dar la orden para que se pagara en menos de 3 horas 47 millones de dólares en efectivo, sin tan siquiera existir un contrato y sin que la Junta Directiva de INSEP haya podido conocer de ese tema. Entonces, Raúl, estos votos, repito, son votos anti-Jo. Hubieron un montón de liberales. Se calcula que más o menos entre 400 y 500 mil liberales dejaron de darle el voto al candidato y decidieron dárselo a Xiomara Castro, bajo la idea muy bien articulada de Mel Zelaya de que la única manera de recuperar
el poder en Honduras y sacar a los cachurecos era no desperdiciando el voto, dándoselo a Yani, que para mí era el candidato más idóneo por su preparación, y dárselo a Xiomara. Inclusive hubieron liberales, que yo los considero traidores, porque salen con el cuento de que lo hacen por salvar a Honduras, pero básicamente lo hacen por salvar su pellejo, por ver qué cuota de poder pueden conseguir y de esa manera tratar de atraer también votantes, como pasó por ejemplo con una presentadora de televisión que primero llega al Congreso Nacional por Salvador Narrala, el partido anticorrupción de Salvador Narrala, se les da vuelta en la elección de la Corte, después pasa al Partido Liberal y ahora después de estar en el Partido Liberal, públicamente sale diciendo de que ella ahora apoya Libre y apoya a Xiomara Castro. Entonces, así ese transfugismo, Raúl, político, que le hace mucho daño al esquema de los partidos políticos, que son los que llevan a los candidatos, porque los candidatos no participan en candidaturas independientes, con raras excepciones. Casi todos van bajo la bandera de un partido político, pero muy tranquilamente, cuando ya les conviene cambiarse de bando, lo hacen sin el mayor pudor y de esa manera nosotros estamos viendo que existe poco compromiso, poca lealtad y como decía Simón Bolívar, a los traidores ni tan siquiera los del otro bando los quieren, porque en cualquier momento pueden cambiar totalmente de perspectiva y dejarlo a usted prácticamente guindado, creyendo en la fidelidad de una persona. Entonces, estas votaciones, que apenas llegaron al 59%, debieron haber trascendido, debieron haber sido tal vez al 80, al 90%, para que toda la gente saliera a votar. Pero, como decía Carlos Burbizo, el gran problema es, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, de que siento yo que es al partido que más daño le hace el tener elecciones internas. ¿Por qué razón? Porque mientras el Partido Nacional hace elecciones internas y terminan, aunque sea entre dientes, aceptando al ganador, aunque se los hayan impuesto o aunque a través de un fraude hayan logrado poner a esa persona como candidata o a los candidatos a diputados o alcaldes, aceptan disciplinadamente la decisión y en bloque se van a los procesos electorales. Igual acontece en Libre, porque recordemos que Libre es un partido caudillista. La familia Zelaya es la dueña de ese partido. Ahí se hace lo que ordena Mel Zelaya y el que no está de acuerdo, pues simplemente lo hacen a un lado o lo expulsan. Si no, pregúntele, por ejemplo, a Nelson Ávila o a Wilfredo Méndez, al mismo Carlos Eduardo Reina, que son fieles exponentes de lo que yo estoy manifestando ahorita. Pero el Partido Liberal, durante las últimas 4 elecciones, ha tenido el gran problema que después de un procedimiento interno de elecciones queda totalmente fraccionado, totalmente dividido, y el perdedor, lejos de más bien quedarse callado y coadyuvar con el partido y con su candidatura, lo que hace más bien es atacarlo, tratar de crear una división terrible y hasta cierto punto más bien, como ha ocurrido por ejemplo con Luis Zelaya y la gente cercana a él, andar promocionando candidaturas de otro partido. Y este tipo de cosas, yo siento que a pesar de que en su momento fue inconstitucional la opción B cuando se eligió a José Simón Ascona del Hoyo como candidato a la presidencia de la República, a pesar de que individualmente no había sacado la mayoría de votos como ordenaba la Constitución, yo siento que esa es una manera bastante idónea si la legalizamos constitucionalmente para evitarnos ir a elecciones internas, evitarnos ese desgaste político y sobre todo evitar el ventajismo que pueda haber por parte de movimientos considerados como más pudientes económicamente o de carácter oficialistas que en determinado momento pudieran ganar una candidatura. Así es que bajo este esquema de cosas, creemos nosotros que algo que quiero resaltar es la función del Consejo Nacional Electoral. Es decir,
llenó hasta cierto punto las expectativas. Recordemos que teníamos un mal sabor de boca por el fraude que hicieron en el 2017, porque Raúl, esa sí es leyenda urbana, era el tema de los votos rurales. Ese es el cuento más inverosímil que se pudieron haber inventado. Esa teoría, mira Raúl, desde los años 70, todo el mundo sabe, cualquier sociólogo, cualquier economista sabe, de que más bien ha habido una tremenda migración del campo a las ciudades y que la mayoría de la concentración del voto y de la carga electoral está en los centros urbanos. No me vengan a mí con el cuento de que ruralmente hay más gente que pueda sobrepasar la carga electoral que puede haber en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Entonces, bajo ese cuento, aquí nos dejamos imponer una reelección de carácter ilegal, prohibida por la Constitución de la República, y nos mantuvimos prácticamente pasivos durante esos 4 años, soportando eso y soportando toda esa tremenda carga de corrupción. Entonces, ahora, bajo este nuevo gobierno, que inclusive se refleja la satisfacción que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que está nombrando nueva embajadora, una mujer que viene de Nicaragua, que es militar, y que por primera vez en 12 años va a venir como embajadora de Estados Unidos. Ya no van a ver aquí los vacíos en la embajada a través de los encargados de negocios, y sobre todo porque siento yo que a Xiomara sí la van a recibir en el Salón Oval de la Casa Blanca, y la venida de este funcionario que vino, creo que el señor Elliot, no recuerdo el apellido, que vino recientemente, viene prácticamente a dar un espaldarazo de que el gobierno de Estados Unidos no quería tener nada que ver con el gobierno de Juan Orlando Hernández, que esperaron prácticamente a que, porque ellos tenían, en la embajada americana siempre tienen ellos sus mediciones, sus encuestas, sus servicios de información, y esperaron nada más que viniera el proceso electoral y cambiar este gobierno para empezar a afianzar relaciones. Dijo el secretario de Estado Blinken que esperan inaugurar una nueva era de relaciones políticas con este nuevo gobierno. Así que las expectativas son grandes y ojalá que se desmarque doña Xiomara del marido de Mel Zelaya, porque para un montón de sectores no es un secreto de que todo el mundo piensa de que el que va a gobernar es Mel Zelaya atrás de ella. Él es el que va a dirigir los hilos, no solo políticos, sino que administrativos. Y recordemos también que tiene que producirse un desmarcamiento, por lo menos a nivel de gobernanza, de gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, que no es un secreto de que no el Partido Libre, porque es la familia Zelaya y un cierto grupo de personas extremistas que están ahí en ese partido, los que tienen esa simpatía con ese tipo de gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela, y definitivamente siento yo que hay que analizar bastante el tema de volver a tener relaciones diplomáticas con China, porque eso puede producir en determinado momento un alejamiento del gobierno de los Estados Unidos, que es el que nos ha estado apoyando y es el que ha venido ahora a ofrecer una nueva era de relaciones políticas. Y veamos, por ejemplo, el ejemplo de que en Costa Rica lo que hicieron fue regalar un estadio, en El Salvador una biblioteca, y si nosotros nos vamos a vender por migajas y vamos a estropear relaciones que hemos tenido durante mucho tiempo con Estados Unidos y que fueron estropeadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, y yo creo que no solo Juan Orlando Hernández, Raúl, aquí a la gente se le olvida hablar de Porfirio Lobo Sosa, si él también es culpable del descalabro que hay en Honduras. Recordemos en primer lugar cuando cínicamente sale diciendo que él conocía el atraco que hicieron al Seguro Social, pero que no dijo nada para no perjudicar las elecciones del Partido Nacional. Recordemos que Juan Orlando Hernández fue secretario de él cuando él era presidente del Congreso, de que le hicieron trampa a Miguel Pastor para colocar a la fuerza a Juan Orlando Hernández como candidato presidencial la primera vez,
y que era el delfín de Pepe Lobo, que ahora sale hablando ahí un montón de cosas porque le metieron presa a la mujer, eso es otra cosa. Pero estos dos son los culpables, y más culpable es Pepe, porque él fue el que puso a Juan Orlando. Entonces, no olvidemos esas cosas. Y lo otro, yo pienso que ese eslogan de se van, que pegó mucho en la sociedad hondureña y en el votante, debería ahora de ser complementado con se van del poder, pero metámoslos al mamo. Verdaderamente pongamos a funcionar el Estado de Derecho y hagamos aquí que la Fiscalía verdaderamente funcione y empiece con sus líneas de investigación y a presentar requerimientos, pero pronto. No esperemos, por ejemplo, 2, 3, 4 años para presentar un requerimiento. Imagínese usted que a Inves todavía no han terminado la línea de investigación y una auditoría que mandaron a hacer, una auditoría forense. Y a mí que no me vengan con el cuento de que Marco Bográn es el único responsable de eso. Que arriba de Marco Bográn había otra persona que era la que tenía el poder para ordenar ese tipo de satrapías que hicieron ahí. Entonces, para todas estas cosas yo siento que legislativamente debe de empezarse con reformar o derogar ese Código Penal. Porque de nada sirve ahorita presentar acusaciones o requerimientos fiscales con ese Código Penal. Porque ese Código Penal está proclive, por ejemplo, a que muchos temas como lavados de activos o como malversación de caudales queden prácticamente casi en la impunidad. Entonces, para ello vamos a requerir de un Congreso Nacional fuerte, que esté unificado y que esté bajo la directriz de una persona sensata. Va a poner ahí a un loco extremista. No vayan a poner tampoco ahí a una persona que solo porque sacó la mayor cantidad de votos merece estar en esa posición. Mire, esas son posiciones delicadas. Es decir, recordemos que ahí es donde se establecen los pactos políticos y donde se van a elegir próximamente a la nueva Corte Suprema, al nuevo fiscal general, y es ahí donde se aprueban las leyes, ahí se aprobaron las sedes. Entonces, tampoco pienso yo que debemos de creer como Narrala, que ingenuamente cree que le van a dar al partido de él la presidencia del Congreso, porque eso no va a suceder. El presidente del Congreso va a ser alguien de libre y el poder no se cede. Hay lecturas simples en materia política como El Príncipe de Maquiavelo, que dice: si usted lucha para alcanzar el poder, trata de mantenerte en él, y si no lo usas no mereces tenerlo, y el que cede el poder y regale el poder no merece tampoco haber alcanzado el mismo. Así es que ya habrá usted viendo a futuro cómo va a despertar de ese sueño mágico tipo de Disneylandia que tiene Salvador Narrala, y va a ver de que ser designado en Honduras no vale un 5. Ser designado en Honduras es estar de adorno ganando un sueldo por hacer nada, porque constitucionalmente la única función que tiene es sustituir al presidente en caso de ausencia. Y en caso de ausencia absoluta, porque en ausencias temporales no lo puede sustituir, porque eso implicaría que en Honduras hay 2 presidentes, el que anda afuera y el que se quedó ahí. Y eso no puede ser jurídicamente. Así que esos son mis comentarios, Raúl, sobre este tema que estamos conversando aquí en este foro. Sí, yo decía el otro día, hay 3 designados, de los cuales los 3 tienen la misma función. No hay primer designado, no hay segundo ni tercero, hay 3 designados. Y sí comparto con Juan Carlos lo que he visto a lo largo de la historia política. Los designados tienen una función, tienen funciones si el presidente les quiere dar algo que hacer. Un ejemplo, a Ricardo Álvarez hace algunos meses le dieron que fuera a hablar con los cafetaleros y estuvo un mes, y ahí lo quitaron. Si no, los designados tienen un chofer, una secretaria, una oficina y un sueldo. Los designados tienen lo que el presidente quiere, y los vicepresidentes, solo en ausencia del presidente, tienen alguna función también relevante. Esa es la verdad. Aquí en Honduras le decimos
que son la llanta de repuesto, y generalmente la llanta de repuesto no se usa mucho. Le vi una sonrisa de oreja a oreja a don Carlos Urbizo con algunos temas que abordaba el abogado Juan Carlos Barrientos. Más adelante lo voy a preguntar. Y también a don Olban, se salvó el pino por una alcaldía de no desaparecer. Increíble, me acordé del pino de don Olban y toda aquella gente. Ahora se salvan por una alcaldía. Abogado Kenneth. Sí, en efecto. Bueno, no solo el pino, hay muchos más adelante que se salvan, ¿no? En efecto, bueno, mire, después de estar escuchando a sus invitados, Raúl, es interesante. Mire, yo creo que el pueblo emitió un mandato este 28 de noviembre, fuerte, porque ha sido una participación masiva a las urnas, y está claro, ¿verdad? Es un voto de descontento absoluto por parte de toda la sociedad hondureña, por parte de muchas situaciones que ya sus invitados han manifestado. Y quiero decirle que esto tiene que ver mucho ahora también con responsabilidades compartidas que tienen por promesas de campaña libre, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo. Son varias acciones que tienen que desarrollar y es una responsabilidad que tienen que desarrollar con mucha hidalguía. Pienso yo que muchas de las acciones que estábamos repasando hace un par de días de las promesas de campaña de Libre, lo que ha manifestado, incluso creo que hay 5 puntos focales en los cuales Libre no puede dejar de hacerlo desde el Ejecutivo, y son fundamentales, y creo que ahí va a requerir el apoyo de muchos sectores, y creo que ha comenzado bien. Dicen que como es la víspera de la fiesta, y creo que ha comenzado bien. Quizá aquellos 4 años del expresidente Zelaya hayan dejado una escuela también ya sobre cómo debe administrarse la cosa pública, y acá han comenzado bien reuniéndose con los diferentes sectores. Ya vimos algunas reuniones con la empresa privada, conociendo la propuesta que tiene la academia sobre el sector educación y cómo llevar a cabo nuevamente para llevar la inclusión de más de 1 millón de niños que están fuera del sistema educativo, y lo vemos con buenos ojos. Creo que están comenzando bien. Y eso es fundamental. Para nosotros, mire, 5 puntos focales que creo que el nuevo gobierno debe de comenzar a trabajar desde ya, y debe de hacerlo con la suficiente antelación. Han hablado mucho de que en Honduras no debe seguir muriendo gente, de que debe respetarse la vida. Creo que la reducción de homicidios es un punto fundamental que debe de trabajar de forma efectiva el nuevo gobierno, porque sabemos que en el nivel en que está, en un promedio de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, no va a bajar más si no se trabaja fuertemente en el tema de la impunidad, en el tema de reducir los niveles de impunidad, ser efectivos con los temas de investigación penal pública, fortalecer de nuevo aquellos aspectos en los cuales hay limitantes y tener nuevas estrategias, ¿verdad? Nuevas estrategias de integración, nuevos equipos para poder llevar adelante el tema de investigación, que alguien se centra, es cierto, los temas de corrupción son fuertes porque golpean el aparato estatal, pero lo que más golpea a la sociedad hondureña, a las personas de a pie, son los homicidios. Son los delitos que van relacionados con la propiedad. Eso es algo fundamental, y creo que es un tema que lo tiene que tomar en cuenta el nuevo gobierno. Salud, educación son aspectos fundamentales. Todos vimos que con la pandemia cómo se desarrolló este aspecto, en lo cual quedó al desnudo cómo está nuestro sistema de salud, y debe expandirse totalmente, y sobre todo porque estamos en plena pandemia aún. Es un tema que no debe olvidar, y ojalá que se alimente de los diferentes sectores que pueden ayudarle a salir adelante. El punto fundamental que se mencionaba con el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el hoyo financiero del país, y aquí creo que coincidimos con sus invitados, en el cual es un tema que no puede dejarlo de lado, es un tema que debe de trabajarlo fuertemente, y ya hay propuestas también de los diferentes sectores que se ha coincidido con ellos en cuál debe ser el camino que se debe llevar a cabo para poder rescatar esto y que no puedan seguir fluyendo ahí los dineros del Estado. Y un punto fundamental que tocó uno de sus invitados es el tema que va relacionado con el clima de inversión. El clima de inversión en el país, el fortalecimiento de la generación de empleo, es algo que en la juventud, 600,000 nuevos votantes eran en esta elección, y la juventud ha marcado la tendencia de esta elección, y creo que el nuevo gobierno debe cumplirle a esa juventud, debe de generar esas fuentes de empleo
poner dinero en el bolsillo de los hondureños, que es donde está la gran expectativa y donde se ha aportado. Y muchos hablaban, bueno, se van a ir las sedes que generan tanto empleo, que es una propuesta de campaña, Raúl. Si no la cumplen, prácticamente ahí comenzaría un deterioro fundamental en el mandato fuerte que le ha dado el pueblo al Libre, en el cual es una promesa de campaña fuerte, en el cual dijo que se debía derogar ese régimen, y estamos claros que ahí hay inversiones. Ahí hay inversiones, ya se desarrolló un capital, bueno, debe de trabajarse conjuntamente y debe de generarse un régimen para estos empresarios que están instalados ya en lo que conocemos ahora como sedes. Hay muchos sistemas que se pueden adecuar para ellos. Ya vimos el sistema de las zonas libres, que de las maquilas que conocemos. Hay una sede en Islas de la Bahía, ahí hay Solitur, también una zona libre turística que se pueden amparar, o crear un régimen particular, pero un régimen que respete la Constitución, que respete las leyes en Honduras y sobre todo la convencionalidad internacional. La inversión en Honduras, bienvenida. Todos los sectores de la sociedad deseamos generación de empleo, inversión, pero que sea con el respeto absoluto a los derechos fundamentales de todas las personas. Y algo particular, Raúl, que quiero abordar en este bloque es el tema de que el Congreso Nacional, ahora en esta configuración de fuerzas de Libre, tiene la profunda responsabilidad de llevar atrás todas esas reformas que fueron dañinas a la limitación del ejercicio de la acción penal pública. Todas esas limitantes que se emitieron al Ministerio Público para efecto de que no pudiese investigar con efectividad, de que no pudiera trabajar de la mano con la Comisión de Banca y Seguros en este tema de las reformas a la ley de lavado de activos, las reformas perniciosas que se hicieron al Código Penal. Todo esto tiene que revertirse, porque si no se revierte prácticamente las promesas de campaña no van a ser cumplidas, y ahí Libre tiene que desarrollar su estrategia con las diferentes fuerzas en que quedó consolidado el Congreso Nacional para llegar a esa mayoría simple, la mayoría calificada que se necesita en muchas situaciones para llegar a estas reformas. Es totalmente insostenible pensar que no deben haber reformas a la ley orgánica del Congreso Nacional, donde está el fuero legislativo que se instaló para efecto de que nadie pudiese ser procesado por el ejercicio de la promulgación de leyes. Bueno, hasta recuerdo que hay un recurso de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema que nunca fue decidido por los magistrados que integran la Sala Constitucional, y que en su momento lo interpuso el diputado Redondo del departamento de Cortés. Entonces hay muchos temas que están ahí flotando que tendrán que hacerse efectivos. De lo contrario, perdería legitimidad, perdería Libre todo ese mandato que se ha expresado por parte del pueblo en las urnas. Y para finalizar y enlazar con lo que también hablaban sus invitados, si Libre en este nuevo gobierno, ya una vez que lo declara el Consejo Nacional Electoral y asuman, si se enfrasca en luchas ideológicas, Raúl, mal haría en quedarse en ese punto. Creo que ahora la conformación del mundo, en un mundo globalizado, donde Honduras también lo más importante que tiene ahora son socios comerciales, con los cuales se trabaja fuertemente, y China pues no es la excepción, obviamente, donde el cual se tiene un flujo de comercio fuerte, pero enfrascarse en luchas ideológicas, que me voy con este y dejo aquel porque ahora estoy acá en esto, creo que mal haría el nuevo gobierno si se enfrascara en esas luchas que no le van a dejar nada a Honduras y que no le van a dejar ningún valor agregado, sino más bien crearía conflictos con otros socios históricos con los cuales Honduras ha estado trabajando de forma permanente. El martes estuvo aquí conmigo la doctora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional, y sobre lo que decía el abogado Kenneth, ella decía, pues Libre va a tener que quitar las sedes y cumplir las promesas. No sé cómo, dijo ella, pero tiene que cumplirlas. Vi a don Carlos Urbizo con una gran sonrisa también. Don Carlos, esa sonrisa, ¿por qué fue? Y segundo, vamos a esta parte, la conformación de ese Congreso Nacional tan trascendental que, como ustedes han dicho, Fiscalía, fiscal, los del Tribunal Superior de Cuentas, los del IAIP, Corte Suprema de Justicia, todo eso. Don Carlos. ¿Cómo no? Mire, yo no sé por qué me sonreí, y es tanto lo que se ha dicho aquí que de repente necesitamos 4 horas para poder
tocar todos los temas que tocaron, ¿verdad? Yo quisiera ser un poquito más puntual, ¿verdad? Con relación a lo que ha ocurrido y este concepto de mandato. Y yo quiero que quede bien claro. Mandato no quiere decir cheque en blanco, no quiere decir que va a poder hacer todo lo que quiera hacer. Además, algunas acciones que quiera tomar tienen que ser aprobadas por el Congreso de la República y posiblemente con mayorías calificadas. Yo le aplaudo que quiera revertir lo de las sedes y no comparto con muchos que digan que Honduras está comprometida con las sedes, porque todos los que invirtieron en las sedes sabían que había un tema sumamente político que estaba dividiendo al pueblo hondureño por haber creado un estado dentro de otro estado. Así que yo no creo que Honduras tiene responsabilidad en ese caso y creo que la comunidad internacional va a acuerpar Honduras. Yo vi un par de reportajes de Europa y prácticamente se estaban riendo de nosotros porque dicen que no conocían ningún país en el mundo que hubiera cedido voluntariamente su soberanía. Y eso es lo que ocurrió a Honduras. Así que yo no creo que ahí hay ninguna responsabilidad. Y le puedo dar un par de ejemplos, ¿verdad? Digamos que le dicen a usted que ahí están vendiendo un terreno relativamente barato y usted dice, bueno, me interesa. Y cuando averigua usted es que hay un lío entre familias. Usted no se va a acercar ahí. Lo mismo sucede aquí. Hay un lío en la familia hondureña. Otro ejemplo, ni nos damos cuenta de cuántas personas no han venido a Honduras en los últimos 200 años porque a ver el panorama hondureño y a lo que se refería el abogado Kenneth de inversión. La inversión está basada en igualdad de oportunidad, libertad, justicia, seguridad y confianza. Y eso no lo tenemos y solo la democracia lo puede crear. Y como no hemos tenido democracia, pues no lo hemos creado y no ha venido el nivel de inversiones que nosotros necesitamos para producir lo que deseamos y lo que desea el resto del mundo y que necesita, ¿verdad? Y que crear empleo en el camino. Hay 3 millones de desempleados, por favor. Óigame, aquí se requiere, la última vez que lo calculé hace un par de años, más de 1 millón de lempiras por plaza de trabajo, ¿verdad? Pero el otro ejemplo, entonces lo que le quiero ilustrar es que mucha gente no vino a invertir en Honduras porque las condiciones no eran las adecuadas. ¿Y usted cree que entonces ahora agregarle una polémica como la de las sedes van a venir a invertir? No, los que están ahí son unos ideólogos libertarios que en aquel tiempo anterior se conocían como anarquistas, que creen que nosotros no necesitamos ningún gobierno, que todo el mundo es capaz de autogobernarse. ¿Cómo sucede eso? Porque no estamos en el cielo, no somos ángeles, no lo sé yo, y he tenido debates grandísimos con estas personas, ¿verdad? Libertarios, cuando he ido a conferencias, ¿verdad? Y entonces vieron en Honduras la oportunidad de hacer el experimento que siempre han querido, este experimento de autogobernanza, ¿verdad? Así que yo creo que eso es muy bueno. Le aplaudo también que quiera llamarla Sisi, la necesitamos a gritos y que comience desde ahorita y que se vaya hasta atrás, 50 años, si le da tiempo, que vaya hasta atrás. Y esos delitos contra el Estado no prescriben y todos, como aquí han mencionado, han habido muchísimos ricos de la noche a la mañana, o mejor dicho, de 4 años a la mañana, ¿verdad? Así que yo creo que eso está muy bueno, ¿verdad? Y otras cosas que ha planteado. Ahora, pero no podemos dejar a un lado que hay 2 temas que podrían dividir al pueblo hondureño grandemente. Y el abogado Kenneth más o menos se refirió a eso al decir de que no nos metamos a ideología, ¿verdad? Que no nos metamos a cuestiones de ideología, ¿verdad? Y la constituyente es uno de ellos y las consultas populares es otra cosa. Estos son tramas, estas son trampas que se han ya creado en otros países. Número 1, está una teoría del nuevo constitucionalismo que dice las constituciones son flexibles, como cualquier otra ley, ¿verdad? Se pueden cambiar, ¿verdad? Ya no hay un solo documento que es el que rige, ¿verdad? La parte columnar de nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo se hacen los cambios? A través de consultas populares, ¿verdad? Que el gobierno promueve y tiene tantos recursos que dedicarle para poder prevalecer, y la oposición ha sido débil, huraña y tacaña. No va a invertir suficiente para oponerse, ¿verdad? Así que eso tiene que ser sujeto a un gran debate y yo creo que puede dividir al pueblo hondureño. Ahora bien, la constituyente. Bueno, ¿quiénes van a ser los diputados constituyentes? Este fue un tema que yo toqué hace 12 años
y que fue muy polémico porque yo he dicho, díganme, como ciudadano que tengo derecho a opinar, ¿verdad? Si no, no me pidan el voto, ¿verdad? ¿Cuáles son los artículos que quiere modificar? Y esos solo son 7, los Patriot. Los otros 372 artículos se pueden cambiar cuando quieran, le pueden reformar, le pueden agregar, lo pueden quitar, pueden hacer micos y pericos con ella. Pero ¿qué va a pasar con esos 7? ¿Que tienen que ver qué? Con el periodo presidencial, ¿ok? A 5 o a 6 años, no sé, está debatible, ¿verdad? Luego, la reelección que sea legítima, muy bien. ¿Cuántas veces? Eso está bien, ¿verdad? Y la forma de gobierno, que la Constitución dice que es republicana y representativa. Representativa quiere decir a través de un Congreso de los diputados. Pero si vamos a tener consultas populares a cada rato, para desvirtuar la función del Congreso, ¿verdad? Y no solo eso, decía yo que el gobierno viene, invierte mucho dinero y con esa inversión logra lo que quiere. Y la ley dice, bueno, para tener estos plebiscitos necesita 51% de los votantes y del 51% necesita el 51% mayoría para que prevalezca. Eso quiere decir el 25%, por Dios, ¿verdad? Así que pongámosle atención a eso. Yo creo que hay que apoyar totalmente a la nueva presidente en las iniciativas que creemos nosotros que va a beneficiar al pueblo hondureño, y yo creo que las sedes es como una puñalada que yo sentí cuando eso se aprobó y cuando se comenzó a discutir hace como 12 años más o menos, ¿verdad? Con las ciudades modelo que fueron cambiando, pero la esencia no, ¿verdad? No cambió. Entonces, pongámosle mucha atención a eso. Quiero también referirme a la ENE. La ENE es un negocio, porque es un negocio que no le corresponde al Estado hondureño, ¿verdad? De ninguna forma. La ENE debe de venderse, o para usar una palabra que le causa mucha turbulencia a muchas personas, privatizarse, ¿verdad? Y yo he presentado una propuesta para eso, ¿verdad? Debe privatizarse preferiblemente con mayoría de un operador exterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a traer dinero, va a traer tecnología, va a traer contactos. Oigan, es como cuando alguien se casa con alguien de la realeza, inmediatamente se conecta con toda la realeza, ¿verdad? No solo con la del país que corresponde. Entonces, yo creo que eso debe ser. El resto del 49%, yo creo que la mitad debe de ofrecerse a los fondos de pensiones porque va a ser un buen negocio, ¿verdad? Y yo creo que debe la otra mitad ofrecérsela al pueblo hondureño que compre acciones. Va a ser un negocio como son las telecomunicaciones, que es el mejor ejemplo que tenemos de un gran éxito. Hasta el 25 de diciembre del 2005, un minuto a los Estados Unidos costaba 83 centavos de dólar. ¿Qué les parece? Hoy en día, ¿cuánto cuesta? 10 centavos. Y a veces gratis. Y si lo hace por Facebook o lo hace por WhatsApp, no le cuesta nada. Pero la calidad no es tan buena como la pagada. Pero eso es. Lo que se paga tiene un precio y lo que es gratis tiene un costo. Se caen las llamadas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ese tiene que ser un modelo. Y van a ver ustedes cómo va a bajar el costo de la energía, ¿verdad? Y nosotros vamos a poder tener una energía muy confiable. Y quiero decirle, ahí va a haber una pérdida grandísima y se le puede poner precio al negocio de la ENE, se le pone un precio, se contrata en firma que dice este negocio vale 10,000 millones de dólares. Ok, pero entonces la ENE va a perder 10,000 millones. Bueno, pues acerquémonos a un BESIE, si puede prestar tantos millones para que hagan estos subsidios antes de las elecciones, puede ser parte de un consorcio, el Banco Mundial y todo, y que nos preste a 40 años plazo, 10 de gracia, 1% de interés para absorber esa pérdida que nosotros la vamos a pagar, pero la vamos a pagar por centaditos a través de 40 años. Esto se puede pulir más adelante, pero quería dejar planteado eso, ¿verdad? Así que no me voy a extender más porque entonces ya no se van a poder referir a lo que yo he dicho porque se pierde en lo largo de la presentación. Don Olban. Gracias, Raúl. Mire, la verdad es que el foro es interesante porque desnuda que lo que estamos viviendo en este momento y que lo que estamos por vivir no es un tablero fácil. No, la reconstrucción de esta Honduras, porque aquí sí podemos hablar de reconstrucción, no de refundación, pero sí de reconstrucción del país, necesita los mejores talentos. Eso es lo que podemos definir con una claridad meridiana. Esto no puede ser objeto de improvisaciones,
no puede ser problema de ideologías, máxime cuando son ideologías importadas que no han funcionado en otros países y que más bien han sido precursoras de caos, de miserias increíbles, de situaciones económicas tan apretadas, de hambre, de pobreza. Y aquí todavía tenemos alguna gente colgada de esos valores y que pretenden importar esas ideas para ponerlas en práctica en un país que está como el paciente en coma y se le quiere aplicar un medicamento que ya probó en otros casos no ser funcional. Así estamos nosotros en Honduras queriendo aplicar todavía conceptos que ya están totalmente desfasados y descartados. Pero yo quiero introducir también, y esto es parte de lo que ya hemos dicho, estoy tratando de fortalecer estos conceptos. ¿Qué es lo que este nuevo gobierno necesita como clave? Es generar confianza. Solo la inversión privada y la inversión pública es lo que puede garantizarnos que en un plazo más o menos razonable podemos empezar a ver la luz en el túnel. Esa confianza es importante si hay manifestaciones de corrección del pasado. Si hay algunos atisbos en el sentido de que el gobierno puede regresar a tiempos de hace 15, 20 años y repetir esos errores, no se genera confianza. Y la primera confianza se refleja en la voluntad de los pequeños y débiles capitales locales a invertir y generar empleo. No esperemos que el capital extranjero va a venir a tontas y a ciegas y a locas a invertir capital cuando los hondureños no se atreven a hacerlo. Porque un inversionista extranjero, y lo digo como testimonio por mi oficio y mi profesión, un inversionista extranjero primero pulsa el ambiente, primero consulta con su embajador para poder poner a riesgo su capital. Entonces, y las inversiones extranjeras no se dan por decreto, se dan por confianza del mercado local para que los capitales que vengan tengan seguridad jurídica particularmente. Mire, los empresarios grandes, las grandes empresas, saben cómo sortear los problemas que se dan cotidianamente en un territorio X. Ellos saben cómo tratarlos. Que si hay delincuencia, ellos saben cómo manejar la delincuencia. Ellos saben cómo manejar el suministro de insumos, de materias primas. Ellos lo saben. Lo que ellos ponen siempre en duda es cuál es la seguridad de mi capital. Y arrastrando esquemas de los años 50 y 60, ¿cuál es el temor de que me puedan incautar mi capital? Eso era lo que prevalecía en aquellos tiempos y todavía hay rescoldos de esos sentimientos. Entonces, ahora que gana doña Xiomara y que yo también, al igual que ustedes, les deseo todos los éxitos posibles, porque el éxito de un gobernante es el éxito del pueblo. En el recuadro y solo no engañemos, no va a ser éxito del... Cuando nos ponen a todos, sí, estoy pendiente. No es el éxito de Libre ni de Salvador Narrala, sino es el éxito del pueblo hondureño que arranca con la votación masiva y el depósito de la confianza en una persona como el doña Xiomara Castro. Ella, aquí hay ejemplos y que se le ha achacado de que doña Xiomara no tiene formación académica universitaria. Sí, pero recordemos el caso de Nicaragua. Doña Violeta Chamorro, que era prácticamente una ama de casa, esposa de un gran periodista, posiblemente uno de los héroes nicaragüenses del siglo XX, tuvo la inteligencia natural para rodearse de personajes nicaragüenses calificados y hacer un gobierno de transición después de una dictadura de 10 años del Frente Sandinista en los años 70. Entonces, eso es nada más el reflejo
de condiciones naturales del liderazgo. Y liderazgo, una de las cosas que tiene el liderazgo, yo le recomiendo a doña Xiomara, es que sea tenazmente tolerante a la crítica constructiva. El líder verdadero es tenazmente tolerante. ¿Por qué? Porque cuando se le identifica que está equivocado en el rumbo que lleva, corrige, rectifica. No le pasa como a esos grandes barcos que se han arremetido contra los arrecifes y ya han fracasado, porque el capitán del barco se puso terco, se puso necio. Su navegante le advertía que no se acercara a los riesgos de una playa. Dice que el Exxon Valdez, famosísimo en Alaska porque hubo un derrame de petróleo terrible. En Italia, en las costas de Italia, hubo otro famosísimo, creo que era el Andrea Doria. Es porque los capitanes del barco han desoído las críticas constructivas. Y este gobierno que viene tiene que abrir el abanico de información, no dejarse guiar solamente por los círculos cerrados, blindados que rodean a los mandatarios, sino que expandir sus fuentes de información y sus fuentes de consulta particularmente, sin que ello represente costo alguno para el Estado. Los ciudadanos responsables, los ciudadanos patriotas, se entregan sin ánimo de lucro, sin necesidad de que se les pague un salario, sino que hay mucho trabajo ad honorem. Las ideas se comparten. Lo importante es cómo es, hasta dónde es la capacidad de absorber esas ideas y ponerlas en práctica para el bien del país. El futuro de Honduras es complejísimo. Mire, tenemos que crear políticas, tenemos que crear programas, no proyectos. Uno de los errores que ha tenido Honduras durante los últimos 50 años es que nosotros operamos con proyectos. Se le asignan los recursos a un proyecto, se forman los equipos de trabajo, pero cuando al gobernante se le entra el capricho de que ese proyecto no le gusta o la cooperación internacional ya corta los recursos asignados al proyecto, el proyecto se termina. Y lo hemos visto mucho en materia del medio ambiente, en materia de protección de las biosferas, que los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos alemanes, noruegos, daneses, en algún momento se retiraron y quitaron el pisto, primero por la corrupción que existía, y segundo porque ya sus países también empezaron a sufrir problemas de tipo económico y tuvieron que cortar muchos de los programas de ayuda al exterior. ¿Qué pasó? Esos proyectos del medio ambiente se terminaron y ahí empezó entonces la depredación de nuestros bosques, la extracción y consulta e irracional de nuestros recursos mineros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, doña Xiomara tiene que tener mucho cuidado y uno de ustedes dijo, y bien lo dijo, miren, olvídese ya de estas teorías fracasadas como el socialismo del siglo XXI. Olvídese de los que se han quedado colgados con estas ideologías de los años 50, 60, que ya no funcionan, que no funcionaron nunca, que sus precursores ya hasta fallecieron. Por ejemplo, el Foro de Sao Paulo. ¿Qué estamos haciendo en el Foro de Sao Paulo? ¿Por qué no creamos un foro centroamericano que propenda, digamos, a la consolidación de los países centroamericanos en el sueño morazánico? ¿Por qué no revivimos eso en vez de andar navegando con banderas de locos en otros lados? Y esto no es ser antipatriótico ni ser cavernario, ni ser derechas, no. Esto es cuestión de ser patriota, de ser hondureño, pensar con la esencia, la inteligencia nuestra que Dios nos ha dado. No andemos explorando en otros patios los que podemos sembrar en nuestro propio territorio. Y yo quiero tocar un tema también que tocó Carlos Urbizo, en el sentido de las sedes. Mire, aquí se han creado también espantapájaros, azorralocos, como dicen, en el sentido de que van a venir grandes demandas.
Y Juan Carlos también puede decir desde el punto de vista jurídico, lo que se declare inconstitucional es nulo desde el principio. Lo que puede haber es grandes negociaciones, porque no podemos desconocer la realidad de aquellas inversiones que ya se han hecho. Hay otras inversiones que están en papel nada más. Ahí no ha habido erogación de recursos ni nada. Pero lo que ya está hecho, por ejemplo, me refiero al proyecto visible de San Marcos de Colón. Bueno, es sentarse con los inversionistas. Alguien mencionaba, no sé quién mencionó, tenemos los modelos de las zonas libres de desarrollo. ¿Por qué no adaptarlas? Si se requiere otro modelo, adaptemos, mejoremos el concepto de zonas libres y se le dan las garantías, pero no sacrificando, ni exponiendo, ni vendiendo, ni enajenando la soberanía jurídica del país, ni tampoco el territorio nacional. Que actúen como actuamos los hondureños y nos arriesgamos. Todos los que nos hemos arriesgado durante 50, 60 años en poner en juego ya no tanto nuestros capitales, porque en Honduras no han habido en realidad capitales. Yo siempre he dicho les digo que el capital de los hondureños está en el bolígrafo. Y este bolígrafo sirve para firmar los documentos y los pagarés en los bancos. Porque la gran mayoría de lo que vemos son fachadas. No hay capitales como los que hay en Guatemala, ni existen como los que hay en el mismo Salvador, por lo menos hablando de Centroamérica. En Honduras somos pálidos en ese sentido, anémicos. Tenemos algunos capitales nuevos, frescos, pero no son suficientes por sí solos para levantar todo un país. Entonces, si conocemos esas realidades, empecemos a trabajar con nuestros propios recursos y sobre todo, lo más importante, el elemento humano. Mire, estas son cosas que muy pocos hondureños lo saben porque no salen a la luz pública. Pero cuando uno ve esos países como Singapur, pero particularmente me llama la atención Taiwán. Taiwán en el año 48 era una isla primitiva, con una invasión de soldadesca, la soldadesca de un líder que se llamaba Chiang Kai-shek, que salió huyendo de la China continental y se instaló en una isla que se llamaba Formosa. En el año 48, al igual que Costa Rica en el año 48, eran sociedades primitivas. Pero ¿qué pasó desde el 48 para acá? Se convirtieron en grandes potencias, cuando al principio tenían que importar hasta agua para tomar. Pero ¿qué ocurrió en los años 60, por ejemplo, en Taiwán? Que cambió el liderazgo. Los viejos se murieron, entró una nueva camada. ¿Y qué hicieron? Una de las cosas extraordinarias en materia de formación y elementos calificados. Importaron talentos, importaron sus propios talentos. Honduras tiene regado en el mundo una cantidad de personajes que son figuras públicas en Europa, en Estados Unidos, en Asia, hasta en Australia. Encontramos hondureños de altísima calidad. Bueno, repatriémoslos, ofrezcámosle el sol y la luna, pero que vengan. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos gente calificada en materia de telecomunicaciones. Hay hondureños que han manejado la AT&T, una de las empresas más grandes de los Estados Unidos, del mundo, en materia de telecomunicaciones. Hace muchísimos años a un gobernante amigo, yo le platiqué, importe esta gente, páguele lo que sea, ahí sí vale la pena un salario de 200,000 lempiras, no los advenedizos que están, por ejemplo, en el Banco Central de directores, ganando esas cantidades monstruosas en un país tan pobre, o los mismos diputados que por trabajar 8 horas, tal vez 10 horas en una semana, se dispararon a más de 100,000 lempiras. No es justo, no es justo que no tenga recursos para vivir, aparte del sueldo que le puede dar el Estado, que no se meta. Aquí el que no tenga su propio palito de limón para hacerlo, no se meta en política, porque el Estado no tiene para pagar sueldos estrambóticos, extraordinarios, de espanto, que dan vergüenza escuchar que hay funcionarios, directores de ciertas instituciones del Estado que ganan arriba de 200,000 pesos. No puede ser en un país como este.
Entonces, esas cosas son las que un nuevo gobierno tiene que ver. Volver al campo, llevar para que frenemos la migración rural, no solo a las ciudades, a las urbanas del territorio nacional, sino al extranjero. Se nos está viendo la juventud. ¿Con quiénes vamos a producir alimentos en el campo si se nos está yendo la gente, los hijos, y están dejando aquellas marimbitas de hijos con los abuelos que ya están muy ancianos? Y nosotros no hemos reparado en eso. Estamos más atentos a la cantidad de remesas que nos mandan de analizar el perjuicio que estamos recibiendo sociológicamente en nuestro territorio nacional. Entonces, volver al campo con educación, con organización. Nuestros campesinos no podrán, Raúl y amigos, subsistir solos. Tenemos que ir otra vez al cooperativismo, que el Canadá y Alemania nos han dicho cómo es que se hace. Pero bueno, ojalá que el nuevo gobierno amplíe el ámbito de sus fuentes de información, que recurra a las personas más talentosas de este país, indistintamente, que la única bandera que tengan no sea rojo y negro o rojo o amarillo, sino que sea la bandera azul y blanco y con las 5 estrellas de Honduras. Carlos Barrientos. Juan Carlos. Sí, Raúl, viendo la rotulación que tiene ahí la entrevista de la integración del nuevo Congreso Nacional, yo quiero hacer los siguientes comentarios. Una de las grandes calamidades del Estado de Derecho en estos últimos 8 años, diría yo, es el tema de que el Ejecutivo sistemáticamente empezó a controlar el poder legislativo, controlar el poder judicial, controlar la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, tenían controlado antes el antiguo Tribunal Supremo Electoral. Es decir, solamente les faltaba controlar la oficina del Cardenal Rodríguez Maradiaga para tener prácticamente controlada toda la institucionalidad del Estado de Honduras. Entonces, una de las grandes enseñanzas que nos deja eso es que el que controla absolutamente, como decía Montesquieu, todo el poder dentro de un Estado, termina convirtiéndose no en un dictador, sino que en un corrupto, porque como no tiene quien le haga una auditoría, quien le haga una crítica, quien le haga un señalamiento, entonces eso le hace creer al gobernante que tiene carta blanca, que tiene un cheque firmado en blanco para poder hacer con el Estado lo que le dé la gana. Y eso fue lo que pasó en Honduras en los últimos 8 años. Fíjese que haciendo una estadística, prácticamente de 10 proyectos de decreto que aprobó el Congreso Nacional, 9 eran enviados por el Poder Ejecutivo. Y cuando los enviaba el Poder Ejecutivo, simplemente presentaba a un diputado una moción que de repente solamente levantaba la mano en su vida para eso, pidiendo dispensa de 2 debates, y el secretario venía suficientemente discutido, se aprueba, queda aprobado. Y así se fueron aprobando en Honduras un montón de adefesios jurídicos que después los sectores sociales, después del trueno, Jesús María, vinieron a cuestionar de que por qué se habían hecho ese tipo de aprobaciones legislativas. Entonces, con esta nueva integración que se está vislumbrando para el Congreso Nacional, estamos observando que no va a haber una mayoría ni calificada, ni mucho menos simple para uno de los partidos políticos. Libre se visualiza con 50 o 52 diputados, contrario a los que tenía el Partido Nacional actualmente, que tiene 61. Hace ver de que va a ser necesaria la integración de pactos políticos en el Congreso Nacional, como hacen los parlamentos europeos, para mantener un equilibrio en la gobernanza. Esto va a permitir también un mayor debate social y va a permitir una socialización, que es lo que siempre debieron haber hecho, de muchos instrumentos jurídicos que se han aprobado ahí en el Congreso. Definitivamente,
para el tema de las sedes, yo siento que mal hicieron poner como campaña política de decir doña Xiomara, yo voy a eliminar la sede. Es que ella no puede hacerlo. Es decir, esa no es función del presidente de la República, no es atribución del presidente de la República. Este tipo de actos debieron de haberse declarado inconstitucionales por la Corte Suprema, pero la Corte no lo hace porque, repito, está cooptada por el Ejecutivo. Entonces, el único que puede derogar, modificar o cambiar el esquema de las sedes es el Congreso Nacional. Y como se trata de una reforma constitucional, tiene que tener mayoría calificada de 2/3, es decir, 86 diputados. Y para ello Libre tendría que unirse con los 12 o 14 diputados que pueda sacar el Partido Salvador de Honduras, y tiene también que unirse con la bancada del Partido Liberal. De otra manera, nunca van a poder cumplir la promesa de campaña de Xiomara, que, repito, no era atribución de ella, sino que es atribución del Congreso Nacional. Y ella no puede garantizar qué cosas van a ocurrir dentro del Congreso Nacional, porque ahí, al no tener mayorías claras, definitivamente se tiene que entrar en procesos de negociación que usted no puede en determinado momento de antemano señalar cómo van a quedar ese tipo de negociaciones. Y así va a ocurrir también con el nombramiento de la Corte, con el nombramiento del fiscal y con los otros entes de elección de segundo grado del Congreso, que se ocupe esa mayoría de 86 diputados. Entonces, reviste singular importancia quién va a presidir ese poder del Estado, porque recordemos que según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el presidente tiene facultades omnímodas ahí en el Congreso Nacional. No es un secreto de que ahí se discuten en la agenda legislativa lo que el presidente quiere que se discuta. Y lógicamente la Secretaría tiene mucha importancia también, porque recordemos que en el pasado han habido problemas, por ejemplo, aquella famosa fe de ratas, donde trastocan los decretos legislativos al momento de mandarse a publicar a la Gaceta, y todas estas cosas de la transcripción de las leyes y la fe que se da de las mismas lo hace la Secretaría del Congreso. Entonces, reformar esa ley orgánica del Congreso, mire, cuando se está en la oposición todo el mundo la quiere reformar, principalmente los que están opuestos al gobierno, pero ya cuando son gobierno ya las cosas las ven desde otra óptica, y entonces no van a querer en determinado momento disminuir su poder, limitándose o autolimitándose ellos mismos en la función legislativa. Por eso yo dudo mucho que temas como, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria puedan en determinado momento prosperar, porque para nadie es un secreto de que la función legislativa antaño ha sido una función privilegiada, donde a ningún diputado se le ha podido en determinado momento señalar o pretender amenazar, coaccionar de alguna forma por sus votaciones en el seno del Congreso Nacional. Entonces, siento yo que el espíritu de la inmunidad parlamentaria es totalmente diferente a la inmunidad que había antes, porque en la inmunidad que había antes, cuando declaraba el Congreso con lugar a formación de causa, era una inmunidad no solamente de tipo parlamentario, sino que prácticamente usted tenía inmunidad penal, inmunidad civil, inmunidad en cualquier campo del derecho. Usted no podía ni tan siquiera promoverle una demanda de alimentos, porque inmediatamente se invocaba la inmunidad que tenían el diputado, el presidente, los secretarios de Estado, para que usted no pudiera ser encausado. Repito, esa inmunidad parlamentaria viene a crear una coraza dentro del parlamentario que definitivamente lo hace gozar, a mi criterio, de independencia al momento de legislar. Lo otro, Raúl, es que algo que ha contaminado bastante el Congreso Nacional, y esto debe verse ahora en este nuevo Congreso, es el tema de los fondos departamentales o los fondos que se le dan a cada diputado para que pueda realizar proyectos, entre comillas, de carácter social en sus comunidades. Mire, Raúl, nosotros siempre hemos manifestado que el legislador va al Congreso Nacional a legislar, a emitir leyes. Ellos no van a realizar ayudas de que te voy a poner una carretera, que te voy a poner un puente, que te voy a poner energía eléctrica. Esa es función propia del Poder Ejecutivo.
Es decir, aquí los diputados cuando andan en campaña andan ofreciendo escuelas, andan ofreciendo todo tipo de obras de infraestructura, y esa no es la función del diputado. La función del diputado es ir a legislar, es ir a actuar como una persona que va a diagramar el esquema del orden jurídico dentro del Estado. Y ese tipo de cosas, definitivamente, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, tomar en consideración. Son cosas que definitivamente nosotros no podemos dejarlas pasar, y son cosas, Raúl, que tenemos que tomar en consideración al momento de elegir. Fíjese que aquí la gente elige por emotividad, elige por circunstancias. Mire usted cuánto médico va a haber ahí en el Congreso Nacional. Va a haber una barbaridad de médicos. ¿Y por qué van a haber tantos médicos? Porque un montón, aprovechando la pandemia, salían en los medios de comunicación a hablar pestes del sistema de salud, a hablar horrores de la ministra de Salud, a cuestionar los hospitales, a cuestionar la atención médica, y ese tipo de cosas definitivamente son las que vinieron a que quedaran en la óptica del votante. Y así va a ver usted que salen médicos que no han tenido prácticamente ninguna participación más que esa, de salir hablando en medios de comunicación sobre temas de la pandemia, del COVID, y están saliendo como diputados. Entonces, en el pasado veíamos nosotros, y eso prácticamente ahorita ha quedado más o menos roto, el tema de elegir futbolistas, de elegir entrenadores de fútbol, de elegir presentadoras y presentadores de programas de farándula, y ese esquema lógicamente lo aprovechan los partidos políticos, porque en lugar de poner a la gente más preparada para que vaya a legislar, ponen a aquella persona que puede servir de gancho para atraer en determinado momento al votante. Entonces, no hemos estado teniendo congresos de calidad, sino que hemos estado teniendo congresistas de muchedumbre, es decir, gente que le atrae al votante, porque en determinado momento yo discrepo con uno de sus invitados que dijo de que en Honduras ya no era atractivo el ser morboso, el ser hasta cierto punto procaz, o en determinado momento tener lenguaje agresivo. Y usted va a ver de que mucha de la gente que tiene aceptación es precisamente porque son extremistas, porque son anárquicos, porque son personas que les encanta llamar a ver la sangre ahí en el ruedo, y hacer cosas que en determinado momento la gente, el vulgo las aplaude, las ve como algo atractivo, y dice, ese sí los tiene bien puestos, ese dice las cosas como son, ese no tiene pelos en la lengua. Y así va a ver usted también periodismo vulgar, periodismo amarillista. Hay un personaje ahí que tiene el nombre de perro, que se caracteriza por eso, y mire usted que hasta de candidato presidencial lo ponen. Entonces, esas son las cosas que en esta integración del nuevo Congreso Nacional tenemos que ir valorando, porque definitivamente la producción legislativa ha sido al gusto del presidente de la República, y las cosas que se aprueban ahí se aprueban porque el presidente las ordena, y en el Congreso Nacional no han tenido la ecuanimidad para poder distinguir entre las cosas que le convienen a Honduras y las cosas que le conviene al grupo cercano al presidente de la República. De esa conformación del Congreso, ¿qué se espera? Mire, aquí, tal como decía o platicaban sus talentosos invitados sobre estos temas, mire, Raúl, la integración del Congreso, esperamos que esas propuestas se materialicen, y ya lo están mencionando muchos de los diputados del Partido Salvador de Honduras, del Partido Libre, que en efecto van a proceder a realizar esto. Claro, no es una decisión individual, tienen que realizar obviamente esos consensos necesarios, llegar a esos puntos de encuentro para poder firmar esos pactos a los que se refería el abogado Barrientos. ¿Por qué? Porque solo así les va a permitir poder llevar a cabo todo este tipo de actividades en los cuales ellos fue compromiso llevarlos a cabo.
y de manera particular pienso que también fue un discurso en la campaña de que no se politizaran los órganos encargados de la administración de justicia. Mire, eso va a ser muy difícil que no se politice, pero yo espero que pongan los mejores hombres, las mejores mujeres, los más talentosos hondureños que puedan llegar ahí. ¿Para qué? Para que haya ese equilibrio de poderes, para que haya ese sistema de contrapesos, de frenos y contrapesos en Honduras, que permita efectivamente poder ponerle un límite a los excesos del Congreso si los hubiese, o en lo particular brindar una administración de justicia efectiva, eficiente, sobre todo de manera independiente, fortaleciendo la independencia de los jueces y garantizando de que cada conflicto sometido ahí se va a resolver en el tiempo prudente que ya lo mandan las legislaciones correspondientes. Y algo en especial esto, la elección de esas personas, Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Tribunal Superior de Cuentas, ojalá que no sea una repartición de cargos políticos como lo ha sido en el pasado, porque ahí prácticamente del discurso al hecho va a haber un gran espacio donde prácticamente no van a haber cambiado nada, sino que únicamente se van a haber generado espacios para un nuevo partido político al cual la sociedad lo ha respaldado. Porque habitualmente así ha sido, Raúl, y creo que compartimos acá con sus invitados. El partido de gobierno elige al fiscal general y el de la oposición más fuerte pone al fiscal adjunto. Y en la Corte Suprema también así ha sido, ¿verdad? El partido que está de gobierno en ese momento pone la mayoría de los magistrados y su presidente, y el resto se va a distribuir en las otras fuerzas. Esperamos que tal vez eso comience, es muy difícil, pero ojalá comenzando para no suceder eso. ¿Por qué no hay auditorías y un sistema de integridad pública aceptable en el Ejecutivo? Porque el Tribunal Superior de Cuentas está repartido entre las tres fuerzas principales del país. Entonces, por eso es que no hay auditorías de calidad de la administración de los fondos públicos que vengan a determinar la responsabilidad administrativa, civil y en todo caso penal, que eso sí tienen que revertirlo, porque penal, la única determinación que tiene el Tribunal Superior de Cuentas por ámbito constitucional es la del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Antes de eso, y eso tiene que desaparecer, y ojalá lo estén escuchando los que van a integrar el próximo Congreso Nacional, que deben de revertir eso que mandan 3 años al Tribunal Superior de Cuentas, los expedientes para que el Tribunal Superior de Cuentas pueda determinar en esos 3 años si hay o no responsabilidad penal. El derecho penal es autónomo, deben de comprenderlo. Le han hecho un daño lesivo a la persecución penal pública otorgándole al Tribunal Superior de Cuentas facultades que no tiene en la Constitución, facultades que no derivan de ahí en perjuicio de la persecución penal pública. Y para finalizar, Raúl, sé que ya el tiempo es el peor enemigo. En este momento, ojalá que el nuevo gobierno comprenda, y también el Poder Legislativo, que ya no vayan a endeudar más al país con préstamos en organismos multilaterales de crédito, en los cuales solo se utilizan para realizar transferencias condicionadas de dinero a la población. Si eso no se realiza de forma adecuada, seguiremos pagando toda esa cantidad de dinero que se ha endeudado el país para realizar transferencias a las personas, y ni siquiera condicionadas, eran transferencias libres de dinero. Eso no puede seguir pasando, y ojalá que este nuevo gobierno lo comprenda y que en el nuevo presupuesto del año 2022 puedan racionalizar el gasto público. Eso va a ser muy importante. La cuarta parte del presupuesto general de ingresos y egresos de la República será para el pago de deuda, y eso no es posible. Tienen que comenzar a reducir el aparato público, tienen que llegar a esa conclusión de que el sistema burocrático del país ya no aguanta con más. Tienen que reducirlo considerablemente para que también el presupuesto se trabaje de forma ordenada, taxativamente claro, y ahí hay una corresponsabilidad tanto del nuevo Ejecutivo como del nuevo Congreso Nacional en ser claros en este tema, no seguir dilapidando los fondos públicos, sino que ser austero. Ahí es donde si hay austeridad, y si se ve que la administración pública ejecuta de forma adecuada los recursos, también va a haber una correlación entre el pago de impuestos por parte de los sectores que no lo están haciendo en este momento y una política fiscal ordenada y equitativa para que podamos salir adelante en los próximos años. Se hablaba mucho de sus talentosos invitados por parte de cómo otros países han salido adelante. Claro, si hace 4 décadas hasta los países nórdicos y escandinavos estaban en la ruina. Y llegaron a un pacto donde empresa privada, donde gobierno, sindicatos, los diferentes sectores pudieron confluir en lo que más beneficia
al país, y así tiene que hacerse en Honduras. Si no se hace de esa manera, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, donde solo cambiamos de gobernantes, pero no hay un cambio en las políticas públicas del país. Bien, antes de la pausa, ¿qué dijo el coordinador de Libre, luego de la cadena nacional? Ahí está, Vox Populi dice: Mel Zelaya se fue el mejor regalo de Navidad hondureño. Gracias, Xiomara Castro Zelaya. Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre, eso ha posteado: se fue el mejor regalo, pone un regalo ahí de Navidad hondureño. Gracias a Xiomara, le pone Mel Zelaya. Una pausa, vengo con las conclusiones de don Carlos Urbizo Solís, de los abogados Juan Carlos Barrientos, el abogado Kenneth, y también de don Olvan Valladares. 51 diputados tiene Libre, 14 el Partido Salvador de Honduras, 21 los liberales, 40 diputados los nacionalistas, 1 la Democracia Cristiana, 1 PAC. El PINU se salva por una alcaldía y podrá seguir siendo partido político. En otro programa abordaremos qué partidos que estuvieron en la fiesta electoral de acuerdo a la nueva ley ya no van a existir porque no sacaron absolutamente nada. Bien, yo quiero agradecer a 4 distinguidos hondureños que hayan aportado su talento, sus conocimientos, para que nuestros televidentes tengan una claridad de gente pensante sobre la realidad del país. Don Carlos Urbizo, allá en San Pedro Sula, gracias, sus conclusiones. Y don Carlos en algún momento aspiró a ser presidenta, igual que don Olvan, personas bastante capaces. Don Carlos. Bueno, no, yo nunca aspiré a ser presidente de la República. Lo que fui presidente del Partido Nacional en un interregnum que se suponía no debería ser así, pero eso será una historia más adelante que debe conocer el pueblo hondureño qué fue lo que ocurrió en esa ocasión, ¿verdad? Hemos tocado tantos puntos aquí, don Raúl, que yo no sé cómo se puede resumir o concluir, ¿verdad? Y yo creo que debería ser un programa sobre alguno de estos temas solo para eso, porque hay tantas cosas que queremos decir, y usted sabe que los del norte no participamos en los debates de Tegucigalpa. El poder político, económico y social reside en Tegucigalpa, ¿verdad? Y se lo puedo comprobar en otra ocasión, ¿verdad? Que es un mito de que el norte tenga la fuerza del 65% del Producto Interno Bruto, como dicen, ¿verdad? Pero eso será un tema para otra ocasión. Mientras tanto, sí quiero dejar algunas cosas claras, ¿verdad? Uno, que si bien es cierto que el sistema político aquí es eminentemente presidencialista, eso no quiere decir autocracia. Y el presidente tiene iniciativa de ley, y como dijo ahí el abogado Barrientos, de repente 8 o 9, ¿verdad?, proyectos de ley que llegan al Congreso son del Ejecutivo. El Legislativo no ha tenido iniciativa mayor. Y le voy a agregar algo que yo quisiera que alguien hiciera: que tomara las leyes que se han pasado en los últimos 4 años, por decir un periodo, y que vea cuántas fueron para favorecer al pueblo y cuántas fueron de otra naturaleza. Y van a encontrar, estoy seguro, que la mayoría no tenían que ver con favorecer al pueblo hondureño. Así que doña Xiomara sí tiene iniciativa de ley y puede proponer al Congreso, ¿verdad?, que se deroguen las sedes, que es una cuestión bien importante. Puede proponer al Congreso también, entiendo yo, la CICI, aunque un tiempo se hablaba de que era algo del Ejecutivo que no tenía que ir al Congreso, ¿verdad? En segundo lugar, se queda en el tapete la reforma electoral que tiene que llevarse. Después de 25 años de esta causa, no voy a perder la oportunidad de repetir que los movimientos, dueños de movimientos, cocientes y residuos electorales son la negación de la democracia. Vea usted, ahí en Francisco Morazán va a salir un diputado con 11,000 votos, por Dios, ¿no? Y así ha sido anteriormente. Y no van a salir otros que tuvieron 40, 50, porque la distribución fue distinta, ¿verdad? Luego, el presupuesto general de la nación es algo que tiene que enfrentarse. Toda la vida ha sido mal elaborado, mal aprobado y mal ejecutado y mal analizado. Así que yo creo, ¿verdad?, y les recomiendo, ¿verdad?, a este gobierno entrante, como lo he hecho anteriormente, y desde luego no lo han hecho, que se reformule el presupuesto, que esos primeros 100 días se dediquen, y yo he investigado si es posible, y me han dicho que es totalmente posible,
de replantear el presupuesto. El presupuesto que queda es el que dejó el partido saliente. Ella llega, ¿verdad? Y entonces tiene que comenzar a ejecutar lo que ha prometido, y el Ejecutivo, su herramienta principal es el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Y ahí pues sería bueno que pudiéramos participar nosotros como sociedad civil en eso, pero la realidad es otra. También quisiera decir que hay muchas ideas en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero los gobiernos no escuchan a los que están afuera, solo escuchan a su pequeño círculo. Y quiero decirle que en alguna medida eso es cierto aún en el primer mundo, y es una que hay, pero aquí absolutamente, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo integramos. Cuando se habla de integración nacional, es nacional, todo el pueblo hondureño. El Banco Central de Honduras también tiene que tener independencia, que no la tiene, ¿verdad? Y su directorio tiene que representar la geografía de Honduras, que no todos sean de Tegucigalpa, que no sean abogados, que sean, por Dios, gente que conoce de agricultura, de industria, de comercio. Y típicamente un buen directorio está formado por personas de cada una de esas actividades económicas. Eso no ha sido. El Banco Central tiene 5 directores. Ahí pasó con 4 todo el tiempo. ¿Qué pasó? Con ese que no se pudieron poner de acuerdo porque todo el mundo lo quería, porque, como mencionaba alguien, son sueldos jugosos, más de 200,000 lempiras. Ahí tiene usted una persona que fue la última que fue electa, que es una abogada sin ninguna experiencia. ¿Pero qué? Era hija de un prominente político, ¿verdad? Y se fue. Y en el Banco Centroamericano lo mismo, los representantes que tienen son políticos. Y el problema no es que alguien sea de algún partido, ¿verdad? Sino que sea activista de ese partido o recién salido del partido, ¿verdad? En todo el mundo existe esa combinación de que, ok, el presidente va a ser de este partido y el vicepresidente de otro, pero nombran personas capaces. En el Fondo Monetario, por muchos años, el presidente o director ejecutivo, como le llaman, era de los Estados Unidos y el subdirector era de Europa. Bueno, finalmente se cansaron de eso y ahora hasta eligieron a una persona de allá de Europa Oriental, ¿verdad? Pero imagínense ustedes tan rápido. Así que el problema no es la política, el problema es la forma en que se maneja. La política es una de las actividades más nobles de la ciudadanía, porque tiene que ver con llevar el mayor beneficio al mayor número de personas, algo que no se ha dado aquí en Honduras. Así que no me voy a extender para no caer en la misma práctica de dar un discurso, ¿verdad? Pero sí le digo, quedan muchos temas que hay que tocarlos en programas futuros. Se los recomiendo, ¿verdad? Muchas gracias a don Carlos Urbizo desde San Pedro Sula. Brevemente, don Olvan, ya nos vamos. Don Olvan. Para agradecerle, Raúl, a esta invitación con este directo grupo de amigos. Obviamente los temas que se han tocado son tan variados y tan profundos que nos tienen que llamar a meditar precisamente si los hondureños queremos empezar a despegar o queremos vivir otros 100 años en estos niveles miserables en que hemos estado. Pero entonces olvidémonos, este país va a ser un país de miseria, nos vamos a africanizar, y estoy hablando de aquellos países de África, no los grandes países desarrollados, sino los que viven en una miseria permanente, como el Chad, como Somalia, como donde ya incluso los europeos dijeron nos cansamos, ya que se sigan matando las tribus, que se sigan muriendo de hambre por la corrupción o lo que sea, y eso no queremos para nuestro país. El pueblo hondureño le ha dado a la presidenta electa, doña Xiomara, y a su posible primer gabinete, la llave de oro para abrir la puerta de la historia. Puede quedar consagrado como un gobierno de cambio, como un gobierno de transformación, como un gobierno en que se consolidó la democracia, un gobierno que no anduvo improvisando, sino que con el uso de los mejores talentos creó ya el sendero para encontrar la nueva Honduras que hemos estado anhelando durante tantísimos años. Yo creo que hay algunos temas aquí, incluso un día de estos, en algún momento, voy a sentarme con mi gran amigo Juan Carlos Urbizo para que hablemos del voto por eso que él
hace mucho tiempo le tiré una rabia enorme al cociente electoral, y le voy a demostrar que ese es uno de los mejores descubrimientos que hizo la política en Europa, después de que las extremas, tanto derechas como izquierdas, acaparaban por el sentido del más votado, y los partidos políticos, como en Honduras ocurre, que tenemos un sistema partidista, entonces lo que entran a jugar al final del cuento no son los candidatos de manera personal, hablando del Congreso, sino que son los partidos políticos. Mientras ese sistema no se cambie, el cociente electoral es el mejor instrumento para dejar sentada la verdadera democracia. Yo hace mucho tiempo, cuando se empezó a discutir en la Constitución esto, recordé que en Honduras posiblemente la primera vez que se usó el cociente electoral para destruir una dictadura que había en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la FEU, fue allá por el año 69. Me tocó a mí ser vicepresidente de la Asamblea Constituyente de la FEU, e introdujimos por primera vez en el país el factor del cociente electoral, porque era la única forma en que todos los frentes políticos de la universidad podían tener alguna participación en el gobierno. Ese es un tema muy interesante, pero lo traje a colación porque me preocupa que hay una cantidad de personajes en el resto del país que se supone que sacaron y alegan precisamente que un partido político, alguien sacó la mitad de lo que sacó el otro, pero la verdad es que quien lo lleva al Congreso no es el voto personal, sino que es el voto personal más el voto de los demás compañeros de fórmula. Así que eso para nada más ilustrar un tema, pero es un tema muy interesante. Yo espero algún día convencer a Carlos de que ese es un mecanismo muy democrático. Y un abrazo a todos. Hay que ser prudentemente optimistas, como digo yo, respaldar al gobierno en lo que toque. Y un último punto, que don Salvador Nasralla no se olvide que él solamente es un designado presidencial, que va a llevar a cabo lo que le asigne generosamente la presidenta de la República, y que no tendrá las facultades, como él lo ha manifestado varias veces, de ser el que va a nombrar la directiva del Congreso de la República. Ese es el lenguaje que yo estoy advirtiendo que debe descartarse, porque eso lo que hace nada más es despertar confusiones, y precisamente un pueblo confundido no es un pueblo que encuentre el camino del progreso. Así que, y también que no se olvide que la alianza con Libre, estoy hablando de la correlación de fuerza, que la alianza con Libre fue personal a nivel de presidencia, que su partido, el PSH, en algún momento incluso protestó porque lo habían dejado sin candidato a la presidencia, pero que en el Congreso una bancada digna del PSH con sus diputados debe meditar primero en el interés del país y no necesariamente en los compromisos que puedan haber adquirido a nivel de las cúpulas de ambos partidos. Tiene que generarse un Congreso, como decía don Miguel Andoni Fernández hace 50 años, un Congreso Nacional independiente, que sea contrapeso de un ejecutivo que se pueda en algún momento desviar. No deseamos eso ni lo estamos esperando, pero como los personajes hondureños son tan susceptibles incluso a los tilines de nuestro bien querido y no olvidado don Rafael Pineda Ponce, entonces tenemos que decirles que un nuevo Congreso tendrá también la oportunidad de entrar a la historia como un ente colegiado que respetó la Constitución, pero sobre todo amó a Honduras. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo a todos, feliz pre-Navidad y que el próximo año no sea leve, la verdad. Gracias al economista y precandidato presidencial don Olvan Valladares. Abogado Juan Carlos. Raúl, gracias por la invitación. Un abrazo fraterno a Kenneth, a Olvan y a Carlos. Y felicitar a doña Xiomara Castro de Zelaya por ser la primera mujer electa presidenta
felicitarla porque con sus iniciativas ha logrado volver a sembrar la paz y la esperanza en el pueblo hondureño, y decirle que las mismas personas dan los mismos resultados, que ojalá que las personas que coloquen en los diferentes cargos sean técnicos, conocedores y personas que no vayan a hacer política y que no vayan a arruinarle el gobierno, y que ojalá que concluya con éxito toda la gestión para bien del pueblo hondureño. Gracias, Raúl, un abrazo. Gracias al abogado Juan Carlos Barrieto. Abogado Kenneth. Gracias, Raúl. Han sido tan importantes todos los temas que se han tocado hoy este día acá, que cada uno de ellos podría merecer un programa en particular. Pero un tema que me llamó la atención, ya para cerrar, lo que manifestó don Carlos Urbizo, el tema del cociente y el residuo. Generalmente, y también lo reafirmó ahora don Olban, que voy en esa misma tesis, mire, los derechos de las minorías son importantes, y en un país como este, donde todos los sectores puedan estar representados, es bien importante. De lo contrario, con esta votación masiva que llegó, tendríamos un Congreso Nacional que prácticamente 110 diputados fueran del libre, ¿verdad? Entonces no habría esa representación por la cantidad de votos que sacaron. Pero realmente, y hay muchos estudios sobre esto, ¿verdad? Importantes. Los derechos de las minorías en las democracias liberales son importantes por la multiculturalidad, por el género, por un montón de diversidad, y creo que nosotros hemos adoptado eso, y sin lugar a dudas que hay mucho sobre esto. Julieta Vivanco de la Universidad de Chile tiene un artículo muy bueno sobre la multiculturalidad. Y cierro diciéndoles que Honduras necesita de hombres éticos, valientes, y ojalá que este nuevo gobierno lo haga así. Y que también la derogación del Código Penal era una propuesta que se hizo de campaña, pero si no logran llegar a ese punto, deroguen o no, los delitos contra la administración pública en Honduras necesitan penas mayores, penas severas, mayores de 20 años, para que nadie se atreva a tocar la cosa pública, a tocar esos dineros que son de todos los hondureños. El día que eso pase, van a cambiar mucho acá los delitos contra la corrupción, porque ese es uno de los ejemplos que pasó en esos países desarrollados. Siempre es un placer estar acá acompañándolo, licenciado Raúl, y sobre todo estar con tantos talentosos invitados que usted ha tenido, a los cuales les envío también un fuerte abrazo y una feliz Navidad de antemano si no volvemos a coincidir. Gracias a todos, los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Buenos días.